Soy Sebastián Hernández, miembro y director de la Red de Recursos Humanos. Bueno, personalmente agradecer a los expositores que me han acompañado toda esta mañana. Es una jornada larga, pero muy entretenida, muy interesante todos los temas que se han tratado. Y ahora me toca presentar a un querido amigo de la red que siempre nos está colaborando, siempre nos está aportando con su expertise. Él es Julio Cuevas, abogado de la Universidad de Chile, socio de CPJ Abogados. Hoy día dedicado mayormente a la litigación laboral y asesoramiento en estos ámbitos a empresas. Ha formado también de equipos de recomendación y conferencias anuales de la OIT. Así que, bueno, los dejo con Julio y esperamos que hayan disfrutado todas las presentaciones. Y ya Julio nos va a llevar un poco más al ámbito con que partimos, con Fernando también, de la aplicación e implementación de la ley de teletrabajo en Chile. Les cuento. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que el teletrabajo hasta hace unos pocos meses atrás simplemente era un proyecto de ley, como se señaló en un comienzo, el subsecretario fue claro en ese sentido, pero ahora ya tenemos una nueva ley, que es la 21.220, que regula todo lo que es el teletrabajo y finalmente se puede plasmar a partir del artículo 152 cuater y siguientes del Código del Trabajo. Pero además tenemos el famoso reglamento que todavía no rige, pero sin perjuicio va a servir para todos nosotros como una especie de guía hasta que sea publicado, y por lo tanto este va a regular todo lo que es higiene y seguridad, ya desde el punto de vista del teletrabajo y qué es lo que hay que hacer. Redondeando principalmente lo que habla este reglamento va a ser que nosotros tenemos que informar, vamos a tener que capacitar, y vamos a tener que resguardar al trabajador en todo tipo de aspectos del trabajo propiamente tal en el hogar. También tenemos el dictamen de la inspección de la Dirección del Trabajo, la cual la gracia que tiene es que fija criterios en virtud de los cuales nosotros vamos a poder responder algunas preguntas o cuestiones que tengamos durante la implementación de la norma. También tenemos la suceso, la circular 3.370, que regula el trabajo a distancia y todos los elementos relativos a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y forma de trabajar. Sin perjuicio de lo cual, obviamente, también tenemos la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que también aplica para todos estos antecedentes. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en consideración respecto a lo que es teletrabajo? Y en este sentido, la ley está clara y el concepto de teletrabajo está definido. Dice, aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Y el teletrabajo como aquel donde los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos informáticos, de telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. Es importante que tomemos en consideración lo siguiente, habla de trabajo a distancia y teletrabajo. Cuando entre el trabajo y el empleador existen medios tecnológicos o informáticos, estamos hablando de teletrabajo. Si mi empleador me envía a trabajar a algún lugar, alguna faena, estamos hablando de trabajo a distancia. Por lo tanto, son cosas totalmente distintas. Hay un elemento esencial que es el medio tecnológico, informático o telecomunicación. O sea, tecnología. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración para efectos de considerar lo que es teletrabajo propiamente tal. ¿Qué es el contenido? Este artículo, o todo el articulado del Código del Trabajo, determina ciertas condiciones mínimas que debe contener un contrato o un anexo para que nosotros podamos hablar de teletrabajo y podamos cumplir con la norma mínima. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos el artículo 10 del Código del Trabajo, porque es el que considera todos los elementos del contrato de trabajo. Recuerden, remuneraciones, servicios o funciones a prestar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero además vienen las normas específicas del teletrabajo que son del artículo 152 cuater K, que son, en el caso, acá puse que si estamos hablando de un anexo contrato, vamos a citar primeramente, ¿cierto?, todo lo que dice relación con el contrato original, el principal, ¿ya? Zanjado ese tema, volvemos
con los nuevos requisitos. Indicación expresa del acuerdo. En el fondo estamos hablando que acá hay voluntad y hay mutuo acuerdo de las partes. Yo no le impongo el teletrabajo a nadie. Total o parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a trabajar totalmente como teletrabajo, es decir, fuera de las instalaciones de la empresa, vía telecomunicaciones, tecnología, etcétera, o de manera parcial, es decir, un tiempo o algún momento del día o de la semana o día, o como quieran decirlo, semanales o como quieran, en la casa o en el lugar donde ustedes establezcan, y en el segundo punto va a ser dentro de la empresa. Duración del acuerdo. El acuerdo puede ser definido o indefinido. Así de simple. Mecanismo de supervisión o control del empleador. Esto es súper importante porque si no establecemos un mecanismo de supervisión o control, no tenemos cómo determinar cuáles son las funciones, cómo la está cumpliendo, si está cumpliendo sus obligaciones, y obviamente, ¿cierto?, se pierde la esencia misma de un elemento básico del contrato de trabajo, que es la situación de jerarquía que existe entre el trabajador, que es la subordinación y dependencia. Por lo tanto, desde el punto de vista estricto, nosotros tenemos que cumplir con los mecanismos. ¿Cómo cumplimos con estos mecanismos? En el contrato de trabajo podemos señalar, o en el anexo, podemos señalar directamente que el trabajador tendrá que rendir cuenta a través, o se comunicará con sus superiores a través de correos electrónicos, telefonía celular, ingreso a la intranet de la empresa, etcétera, etcétera. Podemos fijar varias formas en las cuales podemos determinar cómo se va a cumplir la supervisión o control con el empleado. El acuerdo de destrucción de jornada o indicación de exclusión de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos acá que distinguir entre trabajadores que están con jornada fija y con exclusión de jornada. Entonces, bajo ese criterio, eso es lo que tenemos que establecer en ese punto que establece el artículo. Importante, súper importante esto, cuando hablamos de exclusión de jornada, nosotros tenemos que tomar una decisión, o es exclusión de jornada o es jornada definida, ¿ya? Eso es súper importante porque dice relación también cómo se va a fiscalizar esto, porque no vamos a poder tener trabajadores con jornada determinada o fija si es que no tenemos los mecanismos de control remoto de fiscalización de la asistencia, ya del cumplimiento. Si no tenemos esos mecanismos, y por eso es importante haber escuchado al expositor anterior respecto, no me acuerdo el nombre, porque ellos implementan, ¿cierto?, todo este sistema de control remoto, y es súper importante. Diego de GeoVictoria, Julio. GeoVictoria, exactamente. Es súper importante que lo tengan en consideración. Fundamental, tiempo de conexión. Y el tiempo de conexión estamos hablando principalmente para los trabajadores que están con exclusión de jornada, artículo 22, cosas por el estilo. Y es súper importante que tengan en consideración que estamos hablando de 12 horas efectivas. Por ahí sale una pregunta que la voy a contestar después o la contesto ahora mismo, que me preguntan cómo yo puedo estar seguro como empleador que la persona va a cumplir con sus 12 horas de desconexión. Obviamente, estamos hablando de un mundo digitalizado, ya tecnológico, donde nosotros vamos a tener todos los medios, porque, ojo, también es carga del empleador tener los medios, ya de control, de que efectivamente el empleador haga así, y apague su computador, se desconecte, ¿ya? Ustedes van a tener implementado todo eso, ese tipo de tecnología, nuevamente GeoVictoria, eventualmente, pero para que tengan en consideración ese punto, es carga del empleador, no del trabajador. Por lo tanto, la forma de fiscalización es por medios tecnológicos. Avanzando rápidamente, algunas personas preguntan dónde el trabajador puede prestar sus servicios. ¿Ya? ¿Dónde va a trabajar? Nosotros somos súper claros en ese sentido. Siempre se tiene que estipular un lugar donde va a trabajar. Puede ser uno o puede ser más de uno, ¿ya? Pero es súper importante que el trabajador y de mutuo propio las partes determinen dónde se va a trabajar. El empleador no le designa el lugar. El trabajador de mutuo propio con el empleador determinan el lugar donde van a trabajar. ¿Y por qué es importante determinarlo y no dejarlo al azar? Porque efectivamente el empleador podría incluso rechazar el lugar donde el trabajador está informando, porque puede ser que ese lugar sea sumamente inseguro. No, yo quiero trabajar al lado de un acantilado, por decir una exageración. No, ¿sabes qué, señor? Se me puede caer. No, no funciona, ¿ya? Entonces,
obviamente tenemos que determinar dónde va a trabajar el trabajador. También por el tema de los seguros, accidente de trabajo, cosas por el estilo. Si nosotros no informamos el lugar, no cubre el seguro. Cuando hablamos de total o parcial, bueno, ya lo señalé anteriormente, estamos hablando de trabajo íntegramente fuera de la empresa o parcial, un tiempo determinado entre las partes van a conciliar dónde, en qué lugar van a trabajar. Hay que señalar la jornada, eso es fundamental. Ustedes ya les dije, es fundamental determinar que si no tenemos control de asistencia remoto, ojo, aprobado por la Dirección del Trabajo, no tenemos cómo hacer jornada fija, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que se avance en ese sistema, porque si no, todos nuestros trabajadores van a estar con la exclusión de jornada. Respecto a la desconexión, lo mismo que señalé anteriormente, en este caso es súper importante que la desconexión tiene que ser efectiva. Nosotros vamos a tener que contar con los medios tecnológicos para cerciorarnos de eso. Ya vimos una situación donde el trabajador se levanta a la 1 de la mañana y quiere trabajar. Estamos hablando de que obviamente vamos a tener que tomar las medidas pertinentes e informar esa situación. Recuerden que la amonestación no es una amenaza. La amonestación lo que tiene por objeto es informar que se está incumpliendo con una obligación. ¿Ya? Periodo de duración del acuerdo. El acuerdo puede ser definido o indefinido. ¿Ya? No hay ningún problema con eso. Recuerden siempre una cosa. También puede suceder que ustedes, si el trabajador no nos informa el lugar, ustedes rechacen la opción de esta modalidad de trabajo. ¿Ya? Y derechamente le digan, señor, ¿sabe qué? No, usted no cumple no me está cumpliendo con la información mínima del domicilio, por lo tanto vuelva a trabajar. Pero además existe otro derecho fundamental que está contenido en nuestra nueva norma, que es el derecho a retracto. ¿Qué significa el derecho a retracto? Que cualquiera de las dos partes puede poner término a esta modalidad, sin perjuicio de que tiene que informarse y además debe ejercerse con un plazo de anticipación mínimo de 30 días. ¿Para qué? Para, en el fondo, el empleador y el trabajador tomen los resguardos pertinentes para recibir al trabajador nuevamente a su lugar. A ver, fundamentalmente la norma no establece nada. En este momento simplemente dice que nosotros vamos a hacernos parte y vamos a correr por los gastos. ¿Ya? Eso es lo que dice la norma. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que determinar con el trabajador la forma en virtud de la cual vamos a llegar a pagarle o correr con esos gastos. Aquí se aplica la libertad. ¿Ya? Aquí la libertad consensual de las partes, no hay ningún problema mientras no signifique un menoscabo para el trabajador. Es súper importante que lo tomen en consideración. O sea, cualquier acuerdo que signifique un menoscabo al trabajador significa derechamente que estamos incumpliendo la norma, ergo, demanda, tutela, etc. Un ejemplo, ¿sabes qué? Te voy a comprar un sillón ejecutivo, ¿ya? Y ese sillón ejecutivo, mira, en realidad yo tengo considerado uno mucho más barato, pero tengo que pasar este que está mucho mejor, pero la diferencia te la voy a descontar de la remuneración. No se puede. ¿Ya? Eso sería un menoscabo en la remuneración del trabajador. ¿Por qué? Porque acá lo que sirve es que directamente ustedes corran con los elementos necesarios para que se cumpla con la función, ya sea desde el punto de vista de higiene, seguridad, también como para prestar los elementos necesarios para que trabaje. Segundo, entonces no podemos descontar nada respecto a un kit de teletrabajo a los trabajadores. No, porque parte es carga de ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a llegar a una asignación. Te voy a asignar tanto por el internet, tanto por la telefonía. Pueden hacer una tabla, pueden hacer un anexo de asignaciones que van a pagar. Y en el caso, por ejemplo, que sea un contrato definido, ya que tenga un término real y donde el trabajador tenga que volver al trabajo, ya, eventualmente nosotros si se nos olvida cerrar ese tema de asignaciones, eventualmente se puede convertir en un derecho ya adquirido. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el trabajador después podría seguir exigiéndolo pese a que haya vuelto a la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener un anexo que regule efectivamente la duración de estas asignaciones. Estas asignaciones se pueden pagar efectivamente. Por lo tanto, las modalidades para llegar
a correr con los gastos son múltiples mientras no signifique un menoscabo para el trabajador. Acá, por ejemplo, cuando ya hablamos de los derechos, ahí me metí, ¿cierto?, que no haya menoscabo, aquí señalo una serie de principios básicos o derechos que tenemos que tener siempre en consideración. La privacidad, nosotros no nos podemos meter en la casa del trabajador, ¿ya? Y acá salió una pregunta sobre geolocalización. ¿Yo puedo geolocalizar a mi trabajador todo el tiempo? La verdad es que en mi concepto esto estaría significando una invasión a la privacidad del trabajador. Por lo tanto, siempre se va a requerir mutuo acuerdo. No se le puede imponer esta situación al trabajador, ¿ya? Eso es súper importante. También, con respecto a todo lo que sea accidente de trabajo, capacitación y cosas por el estilo, yo les recomiendo agregar en el anexo una autorización del trabajador para que ustedes puedan hacer ingresos eventualmente para poder controlar que las instalaciones se encuentren efectivamente en buen estado para servir y efectivamente también la entidad fiscalizadora, la mutualidad, cosas así, puedan ingresar al domicilio. También hablamos del concepto de no discriminación. Cuando hablo de no discriminación, está expresamente establecido de una manera bien particular. O sea, nosotros no podemos discriminar al trabajador que está teletrabajando. ¿Ya? No podemos cortarlo. Sabes que no, es muy fome, nunca se conecta, no participa, no. Juntémonos nosotros, hagamos nosotros nuestra convivencia anual y cosas así. No, teletrabajo por la casa porque no se puede. Nosotros en el fondo, ojo, los ejemplos los exagero para que quede mucho más claro, pero nosotros la gracia es que no podemos discriminar a nuestros trabajadores que están en teletrabajo. No se puede crear una segunda categoría de trabajadores. Es más, para todos los beneficios y cosas por el estilo, tampoco podemos discriminarlos. Un ejemplo, no sé, beneficio, algún bono que tenga, por ejemplo, la empresa, ¿ya? Un bono que se le pague a un trabajador de la misma calidad y función y jerarquía de la empresa, pero que se encuentra en la empresa, versus no le voy a pagar al mismo trabajador con las mismas funciones, jerarquía, etcétera, pero que está teletrabajando. ¿Por qué? ¿Porque no está en la empresa? No, po. Eso sería discriminación arbitraria. Sería materia incluso de una tutela o incluso también de un autodespido. Entonces, bajo ese criterio, nosotros tenemos que tratar a nuestros trabajadores igualitos. Irrenunciabilidad. Nosotros no podemos imponerle renuncia de los derechos que están contenidos en el Código del Trabajo. Exactamente lo mismo aplica para todos los trabajadores, teletrabajo, etc. ¿Ya? Respecto a la remuneración, ¿ya? Entonces exactamente lo mismo, o sea, porque si se va por teletrabajo no le voy a pagar menos, ni tampoco le voy a pagar más, ¿ya? O sea, y tampoco le voy a hacer descuento discriminatorio, como ya señalé anteriormente. Respecto al descanso, bueno, ya se señaló, está el derecho a desconexión, y obviamente tenemos que cumplir con que el trabajador efectivamente cumpla con su horario de descanso, su jornada. Para quienes tienen control remoto, un sistema de fiscalización remota, efectivamente, ¿cierto? La idea es que se apague todo en el momento y el trabajador descanse. Si trabaja más, se le pagan horas extra, ¿ya? Eso es fundamental también, ¿ya? Retracto, como ya la señalé, siempre se van a poder retractar, siempre van a poder retractarse de todos los del acuerdo de esta modalidad de trabajo, con los plazos que ya les señalé. Sindicatos, súper importante, y dice relación con la no discriminación. Ustedes deberán informarles también a las personas que están teletrabajando que se ha formado un sindicato, y es súper importante que se mantengan informados. Importante, registro. Cada anexo de contrato o contrato de teletrabajo deberá registrarse en el plazo de 15 días ante la Dirección del Trabajo. Como ya vimos en la primera exposición, estamos claros que efectivamente la DT está trabajando para facilitar el ingreso de esto, ¿ya? Pero debe ingresarse. Existe, es un poco más engorroso, pero existe, por lo tanto no hay algún argumento para decir, hoy se me olvidó, hoy no pude, no encontré el link. No, hay que subirlo, ¿ya? ¿Cómo se termina? Bueno, siempre a través del retracto o de mutuo acuerdo de las partes o por término también del plazo que las partes hayan fijado para el término. Como ya les señalé acá, el registro 15 días hábiles y la vigencia. Acá es importante que me refiero a la vigencia de la ley, esto empezó el 1 de abril, por lo tanto tenemos que tener todo regulado antes de fin de mes.
porque se cumplen los 90 días. Problemas en su aplicación. Bueno, se van a generar varios problemas en la aplicación de esta ley. De partida, los contratos de jornada ordinaria, como ya les señalé, tenemos el problema de que si ustedes no tienen el control remoto de asistencia autorizado por la DT, olvídense, pasan todo a jornada excluida. Desconexión, lo mismo. ¿Cómo vamos a fiscalizar la desconexión? Es un tema tecnológico también ahí de por medio, por lo tanto, desde ese punto de vista, tiene que estar claro también en el contrato de trabajo, y es una idea mía también que esto debe estar contenido en el reglamento interno de orden, ¿ya? Higiene y seguridad, pero en la parte de orden para que se tenga consideración al respecto. Respecto a la asistencia, es lo mismo que les señalé anteriormente, ¿cierto? La asistencia debe ser contenida a través de un control remoto de asistencia, por lo tanto la inversión la van a tener que hacer sí o sí las empresas al respecto, porque si no, no van a tener cómo controlar realmente esta situación. Capacitación, obviamente vamos a tener que capacitar a los trabajadores, a nuestros colaboradores, y en ese sentido es súper importante también que tomen en consideración que el reglamento va a estar a disposición prontamente. Vamos a tener que generar una matriz, ¿ya? Donde vamos a ver efectivamente cómo se va a... Primero, vamos a tener que estudiar el ambiente donde está nuestro trabajador, ¿ya? O colaborador, vamos a tener que capacitarlo en cómo tiene que incluso sentarse, etcétera, cosas por el estilo, ¿ya? Y se va a generar una matriz que va a hacer, que va a tener que posteriormente informarse, ¿ya? Por lo tanto, es importante que lo tengan en consideración. Respecto a los accidentes, este es un punto fundamental. El punto de accidentes del trabajo, acá tenemos el criterio que estableció la circular 3.370 de la suceso, ¿ya? Y algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo, y tenemos que tomar en consideración que aquí tenemos accidentes del trabajo. ¿Y qué es un accidente del trabajo si estás trabajando en la casa? ¿Ya? Entonces, fundamental es que accidente del trabajo tiene que ser con ocasión del trabajo. Ustedes podrán preguntar, bueno, la con ocasión del trabajo, no sé, se quemó el computador y me quemé los dedos, ¿no? Cosas por el estilo. Pero si tú estás dentro de la casa, no hay accidente de trayecto. Sí hay accidente de trayecto. Ojo con eso. Si yo voy desde mi habitación o dormitorio caminando hacia mi computador, que lo tengo ubicado en una oficina de la casa o en el living, y me caigo y me fracturo un pie, puede ser considerado accidente de trayecto. Ojo con eso. No es accidente del trabajo, efectivamente, si me quemo calentando el almuerzo, ¿ya? Porque no es con ocasión del trabajo, ¿ya? Pero efectivamente, si me explota el computador, me electrocuto enchufándolo, cosas por el estilo, claramente es un accidente del trabajo. No es accidente, no es enfermedad profesional que estoy dentro de la casa, ¿ya? Pero efectivamente, presbicia por estar 12 horas en el computador, enfermedad profesional, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que están creándose. Todo esto es nuevo. Estamos todos los días aprendiendo con esta nueva ley, ¿ya? Así que esos son los elementos. Y finalmente el control. Cuando hablo control me refiero a lo que señalé al comienzo con respecto a lo que debe tener un contrato de trabajo, es que efectivamente ustedes deben determinar cómo van a ser los mecanismos de control que van a ejercer respecto al trabajador y a través de qué medios tecnológicos, porque si no hay medios tecnológicos, no hay teletrabajo, ¿ya? Esa es mi presentación. Como les dije, hay una serie de antecedentes y documentos que subí a la red para que puedan descargarlos. Muchas gracias.